El ministro de Interior y Policía, el señor Jesús Vázquez, dio unas declaraciones que en alguno de los periódicos está, donde señalaba que la delincuencia había bajado en San Pedro de Macorís o en San Francisco. No sé cuáles son las estadísticas que maneja el ministro de Interior y Policía, pero la percepción que se tiene por todas las reseñas que salen de los hechos delictivos es que la delincuencia le ha estado ganando terreno. Miren, solo en el fin de semana mataron a un miembro del Cuerpo de Seguridad Presidencial, donde se supone que fue un asalto. El arma de reglamento del oficial no aparece, se la llevaron. El sábado, la Plaza del Pollo, en el kilómetro, que está eso en el kilómetro 17 de la autopista Duarte, la asaltaron. Asaltaron la farmacia GB, creo que es GBC, donde mataron al guardián. Entraron o sea, ha habido diferentes asaltos, como si se hubiese decidido lanzarle un desafío a la autoridad. Desafortunadamente, el ministro de Interior y Policía no ha podido dar pie con bola. Podrá tener todas las intenciones buenas, buen teórico. En estos días dio unas declaraciones que lo desligaron, o sea, él se desligó de las acciones ejecutivas de la policía cuando dijo que él no era prácticamente que mandaba en la policía. El ministerio que le encabeza se llama Ministerio de Interior y Policía. Claro. El jefe de ese ministerio es el ministro. La Policía Nacional es una dirección del Ministerio de Interior y Policía. Por eso es que el jefe de la policía, el título que lleva, o sea, el cargo jerárquico es Director Nacional de la Policía. ¿Cómo usted puede decir que usted no ejerce esa autoridad? O sea, que yo lo que hago es diseñar los planes, pero yo no soy como si usted no fuera el jefe es usted, el ministro es usted. Entonces uno ve cómo todos estos asaltos que involucran asesinatos, homicidios, es como si dijeran, no, son hechos aislados. En estos días vi unas declaraciones también del ministro de Interior y Policía, el señor Vázquez, donde hablaba de que esos hechos que se habían dado de corte delictivos eran hechos aislados, atracos, asaltos. Entonces seguimos en el mismo problema. Hoy se conocieron 3 encuestas, donde en las 3 el presidente sale muy bien valorado en términos de su gestión, inclusive en 2 de las que vi a profundidad, el presidente gana en primera vuelta en esas 2 encuestas, con un 52%, con un nivel de aceptación que pasa el 66% de sus ejecutorias. Pero en esas 2 por lo menos, el principal problema que cita la población al ser encuestado como problema número 1 es la delincuencia y la falta de seguridad. Luego viene el desempleo y el alto costo de la canasta familiar. Son los 3 principales problemas que se reflejan en las encuestas, pero sobre todo en todas el denominador común es la seguridad ciudadana. Exacto. Que aparece como la principal preocupación. Y el ministro de Interior y Policía está con muchas teorías, declaraciones en prensa, cuando no hemos visto ninguna ejecutoria que pueda marcar una diferencia o poner un antes y un después. Sabemos que se está trabajando en la reforma policial, hay mucha teoría, estamos sentando las bases para que dentro de 7 años empecemos a trillar el camino de una nueva policía. No es que vamos a tener un cambio radical, es que vamos a empezar entonces a aplicar, a trabajar a profundidad con la reforma policial, porque eso no es de ahora para ahorita. Y si seguimos con esta resistencia a lo interno también de la misma institución,
pues se va a hacer más difícil todavía llegar más rápidamente al inicio o a la aplicación de esa reforma. Pero creo que el ministro de Interior y Policía debe revisarse. No le está haciendo ningún servicio al gobierno ni al presidente. O le están disfrazando las informaciones. O le están tergiversando o manipulando los números, porque si usted se toma los periódicos y las reseñas que hay en todos los medios, Sí. se da cuenta de que hay una ola de delincuencia, que no es una percepción. Pero la semana pasada, recuerda que estuvimos hablando del crecimiento del rebrote que tiene de nuevo las pandillas y las bandas delincuenciales. Ahí hay casos inclusive que usted no mencionó, que por ejemplo, como las mismas bandas en las luchas por los puntos llevan la muerte a personas que no tienen absolutamente nada que ver. Hay un caso que salió reseñado donde una persona salió a comprar algo a un colmado y en un problema que hubo entre bandas, murió ese señor y un niño fue herido, un niño de 10 años. También eso es parte de todo lo que sale en las informaciones del aumento de la delincuencia. Bueno, no sé lo que va a hacer el ministro, pero yo creo que no le está haciendo... Las informaciones no le están llegando no le bien. está haciendo ningún favor, y lo digo claramente, no le está haciendo ningún favor al gobierno del presidente Luis Abinader. Y en las evaluaciones que se hacen del desempeño policial sale en los peores números también. Hay que decirlo, hay que decirlo. Miren, se está dando una situación con el deporte donde la Comisión de Evaluación Internacional de Dopaje ha intimado, le ha notificado una especie de ultimátum a la República Dominicana a través de sus autoridades deportivas para que a más tardar en el mes de agosto se puedan aplicar, si no todas, 15 de los compromisos que asumió el país al firmar un acuerdo internacional sobre el control de drogas en los deportes, de sustancias prohibidas en las distintas disciplinas deportivas. Van como 5 advertencias, ya esta fue un ultimátum. Si para agosto no se han cumplido, por ejemplo, que la organización, en el caso de República Dominicana, la Comisión de Evaluación Antidopaje tenga su local desde donde pueda operar. Se está hablando que podría estar en el Centro Olímpico o en el Parque del Este. El compromiso del país frente a ese organismo internacional son cheles. La inversión que hay que hacer para cumplir esos acuerdos que la República Dominicana es signataria. ¿Por qué había que esperar que llegara a ese extremo? Pasando uno vergüenza como país, pero no solo eso. Ya de hecho, señores, $40,000, $37,000, $50,000, poner en entredicho a un país que está ahora mismo como número 1 de turismo, que se habla de que la economía dominicana es la economía de mayor crecimiento y de mayor resiliencia de todo el área del Caribe, que somos el país que ha tenido un crecimiento constante, que ha reaccionado mejor en términos después de la pandemia y después de la guerra de Ucrania y Rusia. ¿Y qué es lo peor de eso? Que de completarse, o sea, de no cumplir con esos compromisos, esa Comisión Internacional de Control de Dopaje es la que califica y certifica la participación de los países en los eventos internacionales como los Juegos Centroamericanos y del Caribe, las Olimpiadas Mundiales, los Juegos de los Paraolímpicos, todas las competencias internacionales se manejan a través de esa comisión por el control de dopaje. El riesgo, y tal como lo dice prácticamente el ultimátum, es que los atletas dominicanos, si participan en esos eventos, no podrían ir con la bandera ni se le tocaría el himno de la República Dominicana, aun si ganaran. Tampoco en las presentaciones podrán portar la bandera de la República Dominicana. Esa situación se dio
hace varios años con Rusia por uno de sus atletas, no recuerdo exactamente qué fue lo que pasó, y Rusia participó en unas Olimpiadas sin la bandera por una situación de esa naturaleza. La República Dominicana podría participar, pero sería prácticamente una ausente en términos de imagen. ¿Quién es un deportista? Yo creo que después de una buena campaña de publicidad en el área de turismo, el principal embajador de un país es un deportista. Un atleta, sí. Un atleta. ¿Cuántos países del mundo, cuántos turistas no ven, por ejemplo, los Juegos Olímpicos y ven quién ganó los 400 metros? Marilady, Sí. Paulino. ¿De dónde? De República Dominicana. ¿Dónde queda ese país que tiene una bandera tan bonita y un himno tan bonito que sonó en las Olimpiadas, en el Caribe? Pues se van a interesar en eso. El ministro de Deporte, el señor Camacho, yo no sé, o sea, estos son diligencias. Hay una parte que involucra al Congreso de la República porque tiene que ser refrendado por el Congreso, tomando la iniciativa en términos de presupuesto y esas cosas, pero es disposición, es diligencia. ¿Por qué esperar un ultimátum? Aunque salió un abogado que es deportista también, que está representando, diciendo, bueno, ya estamos agilizando rápidamente los términos, pero ¿por qué había que esperar eso? Sí. Llegar a ese punto, a ese extremo. Además, también yo entiendo que los mismos manejadores, los entrenadores y los También las sanciones incluyen a las federaciones de las distintas disciplinas en la República Dominicana y a los federados y a los miembros también del Comité Olímpico. Todos se van ahí en esas sanciones, que uno no se explica si estaban en Belén con los pastores. Vamos a publicidad, venimos en un momentito.